Hola, buenos días a todos. Buenos días, ¿cómo Buen estás? día, profe. Bien, al final vamos a rendir el coloquio el lunes por decisión de la mayoría. Así que hoy vamos a hacer un repaso de todo lo que vimos y terminamos con los TP. Si quieren consultar de los TPs anteriores, no hay ningún problema. No vamos a avanzar con contenido nuevo porque no me parece justo, ya que hay personas que hoy no van a entrar a clases. Una semana bastante particular, entonces no voy a avanzar con contenidos nuevos. ¿Qué más les iba a comentar? Creo que nada más. Buen día, un segundo y vengo. Bueno, esperamos. Buen día, profe. Buenos No, días. si querés seguir yo, se va mi hija de viaje, la despido y vengo. Bueno, dale. Quería preguntarte que si al final el coloquio va a ser el lunes o el viernes. Había entendido que el viernes iba. Claro, el viernes tienen el coloquio teórico. El coloquio se va a estar en la plataforma disponible 8:30, creo, hasta las 12 de la noche. Ustedes lo rinden cuando quieran. Es un coloquio teórico que son 10 preguntas, múltiple choice, y tienen 2 intentos para realizarlo. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos el coloquio práctico, que iba a ser hoy y decidimos cambiarlo para el lunes. Lo vamos a hacer el lunes a las 10 de la mañana cuando entremos a clases. A la primera hora hacemos el coloquio práctico y ya después empezamos con el nuevo módulo. Ah, buenísimo. Para el coloquio de mañana no necesitan conectarse, ¿no? Simplemente entran a la plataforma y resuelven ahí. Para el lunes sí. Bien. Bueno, hoy vamos a hacer un repaso rápido de todo lo que vimos durante este módulo para que, nada, si quieren ver el video después mañana, cuando tengan que rendir la parte teórica. Bueno, vimos los tipos de datos simples, las variables, constantes, funciones de escritura y lectura y conversión de datos. Entre los tipos de datos simples tenemos los enteros, reales, cadena de texto y tipo de datos lógicos. Los enteros los representamos con la palabra reservada int, los reales con la palabra reservada float, las cadenas con las siglas str, que viene de string. Las cadenas de texto, recuerden que pueden ser una simple palabra, una letra, una frase también. Y los tipos de datos lógicos, que se representan con la palabra reservada bool, que viene de tipo de datos booleanos. Estos tipos de datos solo pueden tomar dos valores, el verdadero y el falso, que en inglés sería true y false. Recuerden que siempre la primera letra va en mayúsculas, si no, no lo va a entender como un tipo de dato booleano. Por otro lado, las variables son una forma de identificar un dato. Estas variables necesitan tener un nombre y un valor. Tenemos que asignarle un valor, esa variable va a guardar el dato que nosotros le asignamos. Para poder asignar un dato, tengo que usar el operador igual. De un lado va a ir el nombre de la variable, que lo elijo yo, y del otro lado del igual va el valor que yo le asigno, que puede ser un tipo de dato entero, real, un booleano o una cadena de texto. Y las constantes son contenedores que guardan un dato o valor que no puede cambiar a lo largo del programa. Como una convención definimos a las constantes como una variable normal, pero la diferenciamos que el nombre lo definimos todo con letras mayúsculas. Y asumimos que dentro del programa no va a cambiar su valor. O sea, no tenemos que volver a usar ese mismo nombre, esa misma etiqueta para la variable, porque si no, sí, la van a sobreescribir y van a perder el dato. También vimos print e input. Print para imprimir algún dato en pantalla, que este dato podría ser una variable, un valor numérico, un mensaje. También podría ser un cálculo dentro del print, o ¿se acuerdan cuando hacíamos las, ¿cómo se llaman las? Ay, se me fue la palabra. Cuando usábamos los operadores relacionales.
Las condiciones. Podrían hacer una condición dentro del print y el print le iba a mostrar el resultado de esa condición. Input para ingresar datos, que pueden ingresar cualquier tipo de dato, pero si solo usan el input, solo van a estar guardando cadena de texto. Entonces, ahí, si yo quiero trabajar con tipo de datos numéricos, por ejemplo, ahí es donde aparece la conversión de datos. Entonces, si quiero trabajar con un entero, tengo que hacer la conversión de lo que recibo por consola a enteros. Entonces, escribo antes del input el int, que es la palabra reservada para convertir todo en entero, o float, o bool, o string, o lo que sea. Bueno, estas eran diferentes maneras que usábamos para mostrar mensajes. Por ejemplo, bueno, en el primer print simplemente estoy mostrando una variable. En la segunda línea estoy mostrando diferentes elementos separados por comas. Tengo la variable cantidad, la variable mensaje, y después tengo una cadena de texto, dos cadenas de texto, y están separadas por comas. En la tercera línea estoy haciendo concatenación. ¿Sí? ¿Se acuerdan que si yo usaba el signo más con cadena de texto, hacía concatenación? Pero solo puedo concatenar cadenas de texto con cadena de texto. Entonces, si yo quiero concatenar y tengo una variable numérica, necesito hacer la conversión, que es lo que estoy haciendo con, se me fueron las palabras hoy, con la constante cantidad. Estoy haciendo, la estoy convirtiendo a string para poder hacer la concatenación sin problemas. En la siguiente línea estoy usando un fstring. Alguien levantó la mano, me sale acá. ¿Alguien quiere decir algo? Gabriel Santillán me sale que levantó la mano. Bueno, estará confundido. En la cuarta línea estoy usando un fstring que simplemente coloco la letra F al principio y encierro todo entre comillas. Si quiero usar variables dentro de esa cadena de texto, las coloco entre llaves. No es necesario hacer ninguna conversión ni usar ningún otro símbolo, simplemente encierro entre llaves las variables que necesito hacer. Dentro de la llave también pueden hacer algún cálculo, alguna condición, lo que sea también, dentro de las llaves. Después, en la siguiente línea estoy mostrando una constante simplemente, y en las dos últimas líneas estoy usando, estoy haciendo una instrucción para, por ejemplo, si yo tengo un número real con muchos dígitos después del punto, lo que hago es redondear a la cantidad de dígitos después del punto que yo quiera. En la penúltima línea estoy redondeando a 5 dígitos después del punto. Uso el nombre de la variable, dos puntos, punto, la cantidad de dígitos después del punto y la letra F. O también puedo usar la función round y le paso por parámetros el nombre de la variable y la cantidad de dígitos. Cualquiera de las dos maneras es posible. Anto, cuando vos decís, volvela por favor, cuando vos decís en la línea 4, en la función, viste, para imprimir, que se puede hacer un cálculo, ¿qué lo haría en tiempo real? O sea, no pones la variable, sino que pones el cálculo, lo hace y te muestra el resultado. Sí. Ah, mira. Sí. Mira. Bien, Martín pregunta, creo que preguntas en el chat de dónde va a estar el coloquio del viernes. ¿Eso es lo que preguntas? Va a estar en la parte de evaluaciones, me parece. Acá, en la parte de evaluaciones. Acá va a estar el coloquio teórico del viernes y el coloquio práctico del lunes va a estar en la sección de tareas. Pero el lunes va a ser dentro de la clase, ¿vos nos vas a decir que entremos a tarea o no? Claro. Sí, sí, va a ser al principio de clases, a las 10 y 10, para que empecemos. Por otro lado, tenemos los operadores aritméticos, relacionales, lógicos y de asignación.
Los aritméticos, que son los que usamos para operaciones matemáticas, la suma, resta, multiplicación, división decimal y división entera, y también puedo saber el resto entre dos números. Si una barra era para la división real y 2 barras para la división entera. Y el porcentual para saber el resto de dividir dos números. Si eso no quedó claro, por las dudas, lo vuelvo a hacer acá. Yo tengo 5 dividido 2. Está de 2, 2 por 2, 4, y el 5, 1. Para obtener este 1, tengo que hacer 5 porcentual 2. El resultado de eso va a ser este 1. Para obtener este 2, tengo que hacer 5 barra 2. Y si quiero obtener 2.5, sería 5, una sola barra y 2. ¿Cómo borro esto? Ahí está. Y los operadores relacionales tenemos el operador mayor, menor, mayor igual, menor igual, el operador para verificar la igualdad entre dos elementos o la desigualdad. Por otro lado tenemos los operadores lógicos, el not, and y or. Acuérdense que los operadores relacionales los usamos para armar condiciones y para unir cada una de estas condiciones y armar una condición más grande usamos los operadores lógicos. También tenemos los operadores de asignación, que los usamos para asignar un valor a una variable o el resultado de una operación. También usamos esto para actualizar una variable, ¿se acuerdan? Bueno, cuando tengo una variable con un valor inicial y después, a ver, vamos a ver un ejemplo en el código. ¿Se entendía esto de los operadores? ¿Lo recuerdan bien? Sí, profe, por lo menos. Ahí sí vamos bien. Entonces continuamos. Tenemos las estructuras selectivas o condicionales. Tenemos la estructura if simple, que es cuando tengo una sola condición, y si esa condición es verdadera, bueno, tengo permiso de entrar a ese camino y resolver las instrucciones que están dentro de ese if. Si la condición es falsa, simplemente ignoro esa instrucción. Por otro lado, tengo el if doble, que es if, condición y else. Entonces, si la condición es verdadera, entro por ese camino, y si no, voy por el otro camino, por el camino del else, como un camino de descarte, por así decirlo. Después tengo el if múltiple, que es, tengo el if y una condición. Si eso se cumple, entro por ese camino. Si no, tengo otra condición. Si se cumple, bueno, entro por ese camino. Puedo tener muchas otras condiciones y si no, de última, entro por el camino del else. Dentro del if puedo tener otra estructura if, o una estructura for, una estructura while, puedo anidar estructuras. También pueden tener un print, un input, cualquier instrucción puede ir adentro de ese camino. También vimos el ciclo for. La sentencia for en Python itera sobre los ítems de un conjunto de datos. Su sintaxis es la palabra for, todo en minúscula, el nombre de una variable, la palabra reservada in, también todo en minúscula, y un conjunto de datos. 2 puntos, y adentro del ciclo for, respetando la indentación, que es ese espacio en blanco que se ve ahí, van todas las instrucciones repetitivas que yo quiero realizar. Esta variable es una variable, este nombre, digamos, es una variable que nosotros definimos, nosotros le ponemos un nombre, y esa variable va a ir tomando cada uno de los valores del conjunto de datos que utilice. Ese conjunto de datos nosotros ahora lo estábamos viendo como una secuencia de números con la función range, pero también puede ser una lista o cualquier otra cosa. Bien, la función range representa una secuencia de números enteros. Se lo puede utilizar pasándole un único valor de stop, de parada. En el primer ejemplo yo estoy haciendo range 10. Le estoy diciendo que me genere números
del 0 al 10. Si yo solo le paso un valor, range entiende que tiene que empezar desde 0 y termina en 10 menos 1. ¿Sí? Ahí podemos ver los números que genero, empiezan en 0 y terminan en 9. Ahora, si yo le paso dos valores, uno es el valor de inicio y el otro es el valor de fin. Pero siempre basta el valor de fin menos 1. Entonces va a ir hasta 11. Entonces genera números a partir del 4 hasta el 11. Ahora, si yo le paso tres valores, uno va a ser el valor de inicio, el otro va a ser el valor de fin, menos 1, y el tercer número es los saltos que yo le indico que haga. Entonces, en este tercer ejemplo, empieza en 2, termina en 17 menos 1 y hace un salto de 3. Entonces, empieza en 2, hace un salto de 3, va a 5, después va a 8, a 11, a 14, y el siguiente número tendría que ser el 17. Pero como no está contenido en esa secuencia de números, por eso no lo toma y tampoco lo muestra. El range es como un intervalo, que en un principio, o sea, el límite inferior es cerrado y el límite superior es abierto. Entonces, en el tercer ejemplo, yo le estoy indicando que empiece en 2 y termine en 17. No toma el 17, por eso llega solo hasta 16. Eso es lo que pasa internamente con range. Si ustedes están trabajando con una secuencia de números y quieren que llegue, por ejemplo, hasta 100, siempre tienen que indicar la range que vaya hasta 100, hasta 101, porque va hasta un número menos. También vimos el ciclo while. La sentencia ciclo while es una sentencia de control que se utiliza para ejecutar un bloque de código de forma repetitiva mientras se cumpla una condición determinada. La estructura de esta sentencia es la siguiente. Va la palabra reservada while, todo con minúscula, una condición, dos puntos, y también respetando la indentación, que es ese espacio en blanco, el bloque de código. Esa condición, bueno, puede ser una condición sencilla con los operadores relacionales o una condición más grande utilizando los operadores lógicos. Y por último, bueno, vimos la indentación, que es un espacio en blanco o sangrado con lo que se indica el inicio del bloque. Si en las siguientes líneas yo no indico ese espacio en blanco, ya estoy diciendo que las siguientes líneas no pertenecen a ese bloque. Por ejemplo, acá, damos este ejemplo. Yo tengo este while. Esta línea de código, la 5, está respetando la indentación. Entonces mi programa entiende que num pertenece a while. Este if también está, ¿cómo se dice? Respetando la indentación, entonces pertenece al while. Ahora, dentro del if yo tengo otras instrucciones. Tengo este van igual a false. Y este van pertenece al if, entonces respeta la indentación dentro del if. Ahora, si yo borro esto, ya mi programa entiende que este if no pertenece al while porque dejó de respetar la indentación. Y lo mismo con van. Si yo borro acá, van ya no pertenece a if, pero sigue perteneciendo a while porque sigue respetando la indentación. Si lo borro, tampoco pertenece al while ahí. Eso tengan en cuenta, más que nada a la hora de hacer un while, porque a veces cuando quieren actualizar esta variable, por ejemplo, yo acá estoy actualizando van para que en algún momento se corte. Si yo este van lo hago fuera, esto nunca se va a actualizar y se les hace un ciclo infinito. Entonces siempre tienen que tener en cuenta que la actualización de la variable pertenezca al ciclo. ¿Okay? Creo que eso es todo más o menos lo que vimos en este módulo. Rápidamente, no sé si se me pasó algo, pero más o menos lo que vimos. Bien, ¿queda alguna duda? Bueno, si no quedan dudas, pasamos al trabajo práctico. Si quieren consultar algo del trabajo práctico de while, de for o trabajos prácticos previos, no hay ningún problema. Si queda alguna duda con algún ejercicio, quieren que veamos algún ejercicio en particular.
Yo tengo un par de dudas con unos ejercicios del for. A ver, Te comparto pantalla. sí. Profe, están pidiendo que repita la parte de operadores. Bueno, vemos lo de Nahuel y repito operadores. Si querés repetirlo ahora, no hay problema. Pero los Dale. míos son como 2 o 3. ¿Dónde estaba? ¿Están viendo el cola? Tenemos operadores. ¿Dónde está? Acá. Operadores aritméticos, que son los que usamos para las operaciones matemáticas. Los operadores relacionales para hacer condiciones, los operadores lógicos para hacer condiciones más grandes. Y los de asignación. Vamos a ver algunos ejemplos. Operadores, vamos a poner igual a 5. Y num2 igual a, o sea, 10. Entonces vamos a hacer la suma y la voy a guardar en la variable suma. Hago num más num2 y hago con el operador suma, hago la suma de estos dos números. Voy a hacer print. A ver. Ahora, si yo quiero multiplicar, vamos a ponerle acá resultado mejor. Resultado. Ahora, si yo quiero multiplicar, uso el operador de multiplicación, que es un asterisco. Ahora voy a multiplicar 5 por 10. 50. ¿Qué otro operador tenemos? Bueno, el de resta, el de división. Si yo quiero dividir, vamos a dividir, como hicimos hace rato, no, acá era 5 y acá era 2. Pueden apagar el micrófono, por favor. 5 dividido 2, pero quiero obtener un resultado real, es decir, el resultado de esto va a ser 2,5, entonces uso una sola barra. Si vos querés tener un resultado entero, usas 2 barras. El resultado de esto va a ser 2. Ahora, si querés obtener el resto de dividir 5 con 2, viste que sobraba 1, uso el operador porcentual. Y ahí obtengo el resto de dividir estos dos. ¿Qué otro operador tenemos? Bueno, los relacionales para hacer comparaciones. Por ejemplo, si un número es mayor que otro, menor igual, o si un número es igual a otro. A ver, acá el resultado vamos a preguntar si num1 es igual a num2. Esto va a ser falso. Ahora quiero preguntar si num1 es distinto de num2. Esto va a ser verdadero. Entonces ahí vas combinando los operadores relacionales. Ahora, si querés armar una condición más grande, usas los operadores lógicos. Yo quiero saber si num1 es distinto de num2 y con el operador AND, si num es mayor a num2. Esta condición chiquita es verdadera y esta condición por otro lado también es verdadera. Entonces el resultado de toda esta condición va a ser verdadera. Vamos a ejecutar esto. Y bueno, los operadores de asignación, yo tengo la variable suma igual a 0. Y después hago un programa y en algún momento quiero actualizar la variable suma, puedo hacer suma igual a lo que ya tenía suma más 1, por ejemplo, o es lo mismo que yo diga suma más igual 1. Este operador se llama operador de asignación, que es lo que mostramos acá. ¿Se entendió un poco eso? Sí, profe. Acá el operador el más igual, ese primero realiza la suma y después lo asigna, ¿no? Así funciona, operaría. ¿Cómo me preguntaste? El No. operador en tiempo de ejecución, digamos, primero realiza la suma y después lo asigna. Sí.
Primero realiza esta suma y la guarda en la variable suma. Bien. Bueno, Nahuel, si quieres compartir ahora. Ah, bueno. ¿Se ve? Sí. Bueno, aquí en el 27 me pasa, ya te digo, que relativamente planteo bien todo el ejercicio, pero las operaciones no se me hacen. Hay dos condiciones con respecto a los sueldos, que si una persona se llama tanto, se le tiene que aumentar un 17%, y si su legajo y su salario cumplen cierta condición, se le tiene que restar un 3%. Ujú. O sea, me sale todo bien, menos a la hora de hacer esas, esas restas, digamos, o esa suma. O sea, sí la hace, pero después no me la suma, digamos, al contador. ¿Puedes hacer un poquito de zoom? Sí, Bien, definís descuentos, que ahí vas a contar los descuentos en la la variable. cantidad de veces que se realizó el descuento. Bien, después tenés suma sueldo y la cantidad de profesores a promediar. Vas a un for X in range, ahí es el nombre, el apellido, el legajo y el sueldo. ¿Sabes qué pasa? Que esas condiciones que vos estás haciendo primero, el if, nombre igual a Kristen y apellido, estás haciendo fuera del for. Entonces vos estás perdiendo los datos. ¿Se entiende Ahí eso? Claro, ahí tendría estás que ir ahí. haciendo for. Bueno, ¿Se entiende? sí, cuando la pongo ahí no me deja ejecutar. ¿Qué Sí, lo error te intenté. Ya Ahí te te falta digo. la indentación de la línea 10 también te falta porque eso pertenece al if. Eso también. Y la de la 12 y 13. Ujú. A ver. A ver. Ah, lo hice al revés. Ah, no, no. ¿Qué pasó? Nombre, apellido. Legalmente. Por ejemplo, este lo hago porque quiero que le haga el descuento, digamos, y la condición del descuento es si su legajo es múltiplo de 7 y si su sueldo es mayor a 30.000. Ujú. Entonces hago así. Después, bueno, el segundo tendría que ser la otra condición. No, al revés. En sueldo no debería, me parece que en sueldo está mal porque él debería poner sueldo más ese aumento. O sea, él tiene directamente sueldo por el porcentaje. ¿Y no debería ser el sueldo básico más ese porcentaje? Sí, como hiciste abajo Claro, de la resta, pero con la en la suma. 10. A ver. Ah, Pero está bien, digamos. a ver. Ah, espera, le voy a sacar el zoom que no me deja ver por las cámaras. Ahí está. Eh, Bueno. Tiene y que me restar. arroja esto. No, igual sí puede ser lo que hice ella porque hasta ayer lo estuve tocando y estuve moviendo cosas del A ver, lugar y puede ser que me haya olvidado de mover algo. a ver. Pero por lo Chicos, general lo que me pasaba es que no, el único valor que estaba bien era el del promedio. El resto no me lo sumaba. O no me los contaba o me contaba el último, una cosa así. sí te está contando los descuentos, ¿no? Eso sí. Sí.
Sí, porque lo hice una sola vez. Claro. Ahora, bueno, hay que actualizar eso en la línea 10. Tenés sueldo, va a ser igual a lo que ya tenía más el porcentaje ese que le está sumando ahora. Vos simplemente estás guardando el porcentaje ahí. O sea, Pero tengo que hacer... pero está bien, profe, ¿no? El sueldo por Sí, 1.17 es el aumento del 17%. Claro, por eso le tiene que sumar a lo que ya cobraba. Entonces le tiene que sumar eso. Ah, tienen razón. ¿así? Claro. Así. Tienen Ahora, razón, así es. Ahí está muy bien. ahora, por otro lado, en ningún momento estás sumando los sueldos. ¿Viste que vos tenés en la línea 2 una variable suma sueldos? Sí, es verdad, la saqué. No sé en qué momento. Ah, y eso Eh, podría ser al final del último if. Está fuera del if. El if ahí sumas. Fuera del if, pero dentro del for. Así que ahí te falta y, ¿así? uno más. No sé. Ahí. Ajá. Ahí actualizas la variable suma sueldo. Que va a ser igual Eh, a lo que ya tenía más el sueldo que te ingresaron en ese momento. así. Claro. Así estaría bien. Profe, a ver, veamos un poquito el sueldo. El sueldo aquí no me... Ahí dice Sí. sumarle el 17% del sueldo, ¿verdad? Sí, creo que eso dice el ejercicio. Sí, pero solo a Cristian. Claro, pero ¿y entonces por qué sumar dos veces el sueldo más el sueldo por el 1.17? Porque yo creo que con solo multiplicar por 1.17 te da el sueldo más el 17% del sueldo. No sé si me entiendes. Por ejemplo, si yo tengo 10 pesos de sueldo y me tienen que aumentar el 17%, me tendría que dar 11,7. Y si yo sumo 10 más 11, el sueldo por 1,17 me da 11,7. Y si yo sumo el sueldo más 11,7, me da 21,7, digamos que creo que no es lo que está pidiendo el ejercicio. Entonces estaba bien como él ponía sueldo por... Claro, sueldo por 1,17. Y abajo en la línea 12 también sería... ahí Sueldo es porque hay que- sueldo. Y acá estaría mal, digamos. Acá sí estaría mal. Porque acá, acá en la 12 estaría mal, por ejemplo. Porque el sueldo sería igual al sueldo menos el 0,3% del... Es más encima de 0,03, creo, por ciento del sueldo. Ahí sí está mal, en la 12 está mal en la operación matemática. No, porque le tenés que restar el 3%. ¿Por Para qué no nos sacar el decís? Claro, 3%, claro, resto el sí. sueldo menos el sueldo por 1.3. Ah, ahí te queda, Por claro, eso ahí, pongo el menos. pero te queda negativo, ¿no? Ajá. Pero te queda negativo, ¿no? Ah, claro, tengo que dar la vuelta. Ah, ahora sí. Ahora sí. ¿Y en el 10 cómo sería? No, no. En el 10 tiene que borrar sueldo, No, ¿no? pero ¿sabes qué te quedaría acá? Acá te quedaría solamente el 0,3. En el 12, si vos haces esta operación que estabas poniendo, te quedaría el sueldo, menos el sueldo, te queda solamente el porcentaje que estás descontando en realidad. El 0,03 sería en realidad no 0,3 que estás poniendo ahí. No sé si me explico. El 3% que te piden de descuento es 0,03. O sea que acá la operación sería 1,03. Pero si vos haces esto que estás haciendo, digamos, multiplicar el sueldo por 1,03 y le restas el sueldo, en realidad lo único que te está quedando en sueldo sería el 0,03. No sé si le entendés. Ese sería el cálculo de la resta del 3%, el que más le Claro, cuesta. Y claro. esta, la del 17%. Acá en realidad lo que tendrías que hacer sería poner el sueldo menos sueldo por 0,03, que sería Claro, el 3. él tiene que tener el valor real del sueldo. Por otro lado, debería saber cuánto es el 3% del sueldo y Claro, hacer esa resta entre sueldo y lo que resulta de un 3% del sueldo.
Y ese sería el sueldo cuando es mayor a 30.000, me parece Claro. que leí, no alcancé a ver el... Sí. Bueno, aquí, por ejemplo, en la 12 sería igual, a la operación sería así, sueldo igual a sueldo Claro, está mal menos, ahora. Sí, menos sueldo por 0,03. claro. Ahí sacarías vos el 0,03 de tu sueldo y lo restarías, digamos, el sueldo. No sé si... Ay, lo mandé mal ahí. Para que no me mareé. Ahí lo mandé por el chat, lo que te dice el compañero. Pensé que lo había mandado para todos y no sé qué le mandé. Lo primero que mandé es lo que iría en la línea 12 y lo segundo lo que iría en la línea 10. Sí, te está bien, digamos, solo que escribe más código, digamos. En el sueldo, ¿no? En el sueldo del más del 0,17. Claro. Bien. Bueno, ahí creo que estaría, ¿no? Sí, por ahí va. Porque ya estás Ejecuto. acumulando los sueldos. Sí, creo que es todo. A ver. Suma total de sueldos. Se sumó. Bien, porque al 31 le hizo el incremento del 1.7 y da más o menos eso, sí. Después. ¿Cuánto? Después divide el promedio en 3. Está bien, profe, tomo. Está bien. ¿Pero entendiste eso que hiciste en la línea 12 y 10? ¿O no? Sí, Sí, bueno. sí, lo escribí de otra forma nada más, por eso sale así. Pero sí. Y te estaba faltando acumular los sueldos en la línea 14 y no sé qué otra cosa era. Pero estaba bien. Bueno, pregunta, ¿cómo se hacía acá para poner lo de las minúsculas en las mayúsculas? Porque calculo que si pongo el nombre en mayúscula no lo va a tomar, no le va a hacer el Sería beneficio. ¿Dónde? nombre.lower, ¿Acá? if nombre.lower y apellido.lower y lo convertís todo a minúscula. Así. Y paréntesis al final. Lower. Así. Está. Ahora sí. Bien. Después el que sigue es el este. Eh, Déjame ver cuál era el problema con este. Creo que también era lo mismo que hace rato, estas cuentas era lo que no me daban. A ver. Dice, realizar un programa que permita ingresar X veces el nombre de un estudiante y su nota. Si la nota es mayor o igual a 7, mostrar un mensaje de promoción y también el nombre del estudiante. En caso de que la nota sea menor a 7 o mayor o igual a 5, mostrar regular. Si es menor a 5 o mayor o igual a 0, mostrar un mensaje libre. Al final mostrar la cantidad promocionada, alumnos regulares y alumnos libres, como así también el promedio de las notas de los alumnos promocionados y promedio de notas de todos los alumnos. Bien, tenés cantidad promocionada, suma general y suma de promocionados. En estudiantes tenés la cantidad de estudiantes. For X
en range estudiantes, bien, le pedís el nombre y la nota. Ahí lo mismo con el error de indentación, que estás trabajando fuera del for. Bien. Ahí. Uno más. En las próximas, digamos, hace con la tecla Tab, que es el que tiene las flechitas así. Ajá. Muy bien. Esto también tengo que entonces darle esto. Sí. Y acá sería esto, 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 esto y esto. Bien. Si la nota Igual, es mayor, sí. igual no sé si acá es el if o if porque lo fui cambiando, fui probando de todo. Así que creo que lo dejé hacia el último, pero creo que puede ser if también. Bien, si la nota es mayor o igual a 7, contás un promocionado, sumás la nota del promocionado y haces una suma general de las notas. Si está promocionado, te dice también que muestres un mensaje de promoción y el nombre del estudiante. Entonces ahí dentro de ese if tendrías que mostrar un print. Ahí está, no lo he visto. El alumno ha sido promovido. Bien. Ahora, por otro lado tenés, si la nota es menor a 7 y la nota es mayor o igual a 5. Está regular. Cantidades regulares, sumas la nota a general, ha sido regular. Bien. Y si la nota es menor a 5, tenés cantidad de libres, suma general, bien. Puedes bajar un poquito el código. La cantidad de alumnos promocionados, la cantidad de alumnos regulares, cantidad de alumnos libres. El promedio, bien. Ejecuta eso, a ver cuál es el error. Creo que me tiraba el error que te mostraba el mensaje con respecto a la última persona que, si no mal recuerdo, Ah, pero me fijo. porque estaba fuera del for, entonces no guardabas todos los datos. A ver. Cuando termine de probar, yo tengo una pregunta de este código antes. Bueno. Vamos a ponerle 6. Regular. Está libre. ¿Veis? Apellido 8. Ese está promovido. Y bueno. Eso está libre. Y en la cantidad de alumnos promocionados son 2, que son el que tiene 7 y 9. Sí. La cantidad de alumnos regulares uno solo, que es el que tiene 6. Libres, ¿por qué 0 libres? Te falta contar los libres. Ajá. Fíjate si estás actualizando el contador de libres. No tendría que ser 2, porque nota mayor o igual a 5. Acá tengo. Ah, no, nada que ver, no es una nota esa. Bien. Con libres. Esto. Sí, ¿por qué no lo está tomando? A ver en el print si está mostrando bien la variable. Cant libre. Sí. Y arriba está definida así con el mismo nombre. Cant libre. Sí, qué raro. Cant libre. Incrementas. Qué raro eso. A ver, veamos de nuevo la consola. Bien, cantidad de libres. Ahí hay un error que no los está contando. El promedio de alumnos es 8 y el promedio de todos es 5. 4. ¿Por qué no está contando los libres? A ver, pon el código de nuevo.
Y si no entra por el del 7, tampoco entra por el... Profe, No debería ahí, poner ahí un está. en, No, ahí en dice el... Canti. Estaba por eso es que no está contando los libros. Acá, Ahí, Canti. ahí Sí. sí, tengo aquí. ahí falta- Canti. Te falta la I después de la L. Ahora sí. Ahora debería mostrar. Con libre. A ver. Prueba con 1 o 2 libres, a ver si los cuento. Bueno, Los 2. Y un promocionado. Y tenemos 2 promocionados, ninguno regular y 2 libres. Ahí, ahora sí. Ahí sí, entonces, el error de Veo. ahí está. Buenísimo. Y creo que eso es todo porque... este no... Más que este no, el que no entendí, pero lo podemos ver después si querés, porque creo que alguien tenía una pregunta sobre el código de acá. Bueno, creo que ese... Yo quería preguntar si en la línea 15, que en el ELIF, que si podríamos usar un for ahí, por ejemplo, para ese rango, que o sea es un rango determinado, o en, pero que ahora no lo veo porque lo achicó, pero no, en la línea 15, viste que dice si la nota está, si es, digamos, menor entre 7 y 5, ¿podríamos poner un for ahí con un range o no? No, porque eso no es una instrucción repetitiva, no es algo que se va a repetir todo el tiempo. Ah, ok, claro, es solamente una condición momentánea, claro, claro. Está usando eso como un Vale. intervalo y preguntando si la nota está en ese intervalo. Eso es lo que hace ahí. Bueno. ¿Querés hacer el ejercicio el 30? O sea, ¿cómo se determina esto? Esa es mi duda. Realizar un programa que permite ingresar n números reales y determinar el mínimo número ingresado. Entonces, vos tenés que ingresar los números, primero pedirle al usuario la cantidad de números que quiere ingresar. Claro, o sea, Y a medida que el usuario vaya ingresando, vos tenés que ir comparándolos a esos números. ¿Este sería la burbuja? Creo que sí se llama, ¿no? El método de la burbuja. Ahí lo que tenés que hacer es definir el mínimo, un número mínimo. Por ejemplo, mínimo igual a, no sé, pone 0 si querés. lo que pasa es que dice números reales y los negativos son reales. Claro, ese es un Sí, problema. Si vos pones en 0 y De después... hecho, son todos reales menos los imaginarios. Entonces claro, lo que hay que hacer ahí es definir al primer número como mínimo. O sea, ahí claro, ingresa un número. Ah, está. Un primer número, digamos. De esos n, un primer número lo ingresa y a ese lo definís como mínimo. ¿Y eso cómo se plantea? ¿N igual? Puedes poner variable mínimo igual a lo que ingrese el usuario. Igual ahí a float, ¿no? ¿Son reales? Sí, float. ¿A N? ¿O no? No, porque en un principio el usuario te ingresó la cantidad de números. Ah, tienes razón. Ahora pedirle un primer número de esa cantidad, le pedís uno solo. Como es un real, tenés que hacer la conversión a float. Es ese número nada más. Claro, Pero todavía no sabes si va a ser el mínimo. le pedís que ingrese un número.
está bien como pusiste hace rato que la variable se llame mínimo, porque vos estás diciendo que el primer número que te ingresó el usuario es el mínimo. Vos ahora lo llamaste A, pero está bien que le pongas mínimo. Lo que sea. Ahora vas a ir un for, porque repetidamente le tenés que pedir al usuario que te ingrese números. ¿Cuántas veces? N veces. Nahuel, en la línea 2, sí te conviene poner un mínimo, porque vos, como no tenés nada para comparar, vas a suponer que el primer número que entra es el mínimo. Y todo lo que hagas después lo vas a ir comparando respecto a este que después va a ir variando. Entonces, para que no te confundas, sí conviene tener ese A como mínimo. Lo que pasa es que si no ingresa el mínimo en el primer número, No el primer importa, número no pone 5 importa, y después pone -2. No, es que el primero siempre va a ser el mínimo, porque vos no tenés una, después recién vas a hacer la comparación. El primero, independiente de lo que sea, como no hay con qué comparar, a vos te conviene considerarlo mínimo. Claro, por si por ejemplo vos ingresas un n igual a 1, voy a tener eso, un mínimo ahí, no sé si te da. Si ingresar a un n igual a 1, al pedir el número este, ¿viste? Al pedir el mínimo float input, vos ingresás el número y ya sería tu mínimo. Y vos harías el for in range, lo que quieras. Y por ejemplo, imprimís print min y ya tendrías el mínimo que ingresaste ahí en la línea 2. Por ese motivo te dicen que pongas mínimo, float, eso. Que la variable A la cambies y lo llames mínimo. Lo podés seguir Es lo llamando mínimo. A. Lo podés seguir llamando A, pero vos tenés que saber que ese es tu mínimo inicial. No hay otra opción porque hay un solo número. Entonces, si tuvieras que comparar con un máximo, también sería el mínimo y el máximo en simultáneo, porque no hay otro número para cotejar. Después, recién que haya una tercera variable, una segunda, vos vas a poder decir, bueno, es o mayor que este o menor que este, y recién lo podrías ir acomodando en qué espacio, a dónde le corresponde ir, digamos. Sí, sí. Bien, ahora, si el usuario te ingresa, que quiere ingresar 5 números, vos ya ingresaste 1, entonces ahora te quedan ingresar 4. Entonces el Ujú. rango iría hasta n menos 1, porque ya ingresaste 1. Por el range, n menos 1. Sí, eso siempre tengo que recordarlo. Yo tenía el problema con eso, con el rango que siempre no lo contaba. Digo. Bien, estás en el for, bueno, tenés que pedirle de nuevo otro número, ¿no? Claro, para poder hacer una comparación. Por ejemplo, en la variable num, volvés a pedirle el número y lo guardas ahí. Otro float. Bien, ahora que ya tenés un mínimo y un número, ahí haces la comparación. Con un if decís, si el número que ingresó el usuario es menor al número que yo tengo guardado como mínimo. Es así. Y acaba en 2 puntos Sí. y voy abajo. Si pasa eso, entonces ahora tenés un nuevo número mínimo. Tenés que actualizar la variable mínimo. Mínimo va a ser igual Al a número. al número. Anum. Claro. Bien, y eso después va a dar vuelta, va a pedir otro número y lo va a comparar con el mínimo y así sucesivamente. Una vez que termine de ejecutarse el for, tenés que hacer un print para mostrar cuál es ese número mínimo que quedó guardado. Ya fuera del for. Quedaría así. Sí. Sí, ahí está. Está. Bueno, eso Y era ahora, todo por lo menos. ahora probá colocando el número n como 1.
Eh, Ahí está, ¿ves? Ah. Bueno, ¿querés pasar el código por el chat? Por las dudas. Ah, ¿sí? ¿Alguien no? ¿Los tres o solo este? No sé. Si Anto, Me paso los sí. tres por si alguno no lo tiene. Anto, sí, espera un segundito, Nahuel, en el código que estábamos viendo, por favor. Si él pusiera, por ejemplo, un print dentro del if, en el que estábamos haciendo, si él pusiera un print debajo de mínimo igual a número, dentro del if, iríamos viendo cómo cambia, ¿no es cierto?, cada mínimo en cada vuelta, ¿no es cierto?, se iría actualizando cuál es el mínimo. Sí. Eso por ahí te ayuda a comprender, Nahuel, qué viene, cómo hace la comparación. ¿Te ubicas lo que digo? Agrega Sí. si querés un print debajo del 6 y vas a ir viendo que actualiza cuál es el mínimo. Sí, sí, sí te entiendo. Bueno. Uy, bueno, dejo de compartir. ¿Alguien quiere compartir otro ejercicio para que veamos? De cualquier TP, no hay ningún problema si es un TP el primero, el segundo, tercer TP. Profe, Sí, yo tenía una pregunta con el tema de ayer, sí, sé que lo hicimos el ejercicio, que era de, ahí le comparto. Yo lo entendí así, ¿no? Porque tenía dudas con el ejercicio 3 del ciclo Y, ¿no? Que realizaron un programa que calcule el promedio de los estudiantes. Para ello se debe ingresar el apellido, nombre del estudiante y su nota, considerando que que finalice el pedido del operario. Yo le entendí que cierta cantidad de alumnos y su cantidad de materia que sea promedio para ello, ¿no? Así sería que no. en promedio total, A un promedio total de todos los alumnos que se ingresen con su nota. claro. Sumar la nota de todos los estudiantes. Ah, Y yo es, le había entendido que había que ingresar un alumno, su materia y después sacar el promedio y mostrar ese promedio de otro alumno así. claro. Pero cada alumno va a tener una sola nota, entonces no puedes sacar el promedio. Claro, en ese caso eso se lo daría con una array, o digamos Pusiste un foro ahí para ingresar varias notas. claro, varios alumnos y varias notas. Está bueno eso. Claro, no, la cosa es que nomás me muestra una sola nota, nomás, un solo alumno y una sola nota. Si querés guardar todas las notas, lo podrías hacer en una lista. Una lista. Ah, listo. Eso no me quería saber. Bueno, sí está buena esa solución. Claro, el único que no me mostraba nomás el alumno 1, el alumno 2, el alumno 3 con sus respectivas, no, el promedio, ¿ves? No le puse promedio porque quería primero que me muestre el alumno 1, alumno 2 y alumno 3. Nomás que no me muestre. Otra forma también podría ser con un diccionario, que eso lo vamos a ver la próxima semana. Si querés podemos traducir este código a un diccionario o a una lista para ver cómo queda. Sí, no hay drama. Bueno. ¿Cómo es tu nombre? Ricardo. Si me acuerdo. Bien, ahí están los códigos de Nahuel en el chat. ¿Alguien quiere ver algún ejercicio en particular? ¿O quiere mostrar algo? Sí, ¿Escucho? te escucho. Sí, sí. Yo tengo un ejercicio que no lo puedo resolver, es el práctico en el Y. ¿Me muestro? Bueno, Comparto pantalla. ¿Sí se ve, profe? no, se cortó. Hace rato se veía y se cortó.
El ejercicio 9, profe. Práctico de while. Realizar un programa que permite ingresar repetidamente números. Determinar cuántos números de 2 cifras, cantidad de números de 3 cifras, cantidad de 4 cifras. El ingreso finaliza cuando la cantidad de cifras es igual. Bien, definiste las variables. Inicialicé para contarlos. Los números de 2 cifras, de 3 cifras y de 4 cifras. Luego inicialicé un código, que es el código que me va a ingresar la cantidad de números de 2 cifras es igual a la cantidad de números de 4 cifras. Yo puse así, no sé si está bien. Claro, pero cuando vos ejecutas eso no se ejecuta, porque siempre al principio las 2 cifras son igual a 0, ¿que no? Claro, o sea, se ejecuta una vez, pero después se corta. No, Ah, se ejecuta una vez. sí. No sé cuál es ¿qué tendría que poner para que vuelva? Porque es como que se corta. Yo lo hice de otra manera. A ver, paso mi condición por el chat. No sé si alguien lo hizo de otra forma. Mira, yo paso esto por el chat. Yo ahí en el while pido que la cantidad de números de 2 cifras y de 3 cifras sean distintos. Entonces, cuando esa condición se cumpla, cuando sean iguales, se va a cortar el ciclo. Y también estoy pidiendo que al principio, digamos, todas las cantidades sean igual a 0. No sé si entiendes. ¿Quiere que deje de compartir? Bueno. Ah, no mandé, que me confundí y se lo mandé a Edgardo. Ahí Edgardo compartió lo que había mandado en el chat. A ver, esto es lo que estábamos viendo hace rato. Voy a copiar el código acá. Yo estoy definiendo, bueno, 3 variables, una para contar los de 2 cifras, 3 cifras y 4 cifras. Y digo, mientras la cantidad de números de 2 cifras sea distinto de la cantidad de 4 cifras, esto se va a seguir ejecutando. Cuando estos dos sean iguales, esto se va a cortar. Pero ¿qué pasa? En la primera vez que se ejecute esto, estos dos números son iguales. Entonces, esta condición me va a dar falsa. Para que entre por primera vez, estoy uniendo con otra condición que sé que me va a dar verdadera la primera vez, que es la suma de todas estas variables que sea igual a 0, porque en un principio están todas en 0. Entonces esto siempre va a ser verdadero la primera vez que entro al ciclo. Ahora, entro al ciclo, le pido un número, y si el número está entre 9 y 100, es de una sola cifra, es de 2 cifras. Si está entre 99.000, es de 3 cifras, y si no es de 4 cifras. Y lo cuento. A ver, vamos a ejecutar esto. Ingreso un número. Pongamos uno de 2 cifras. ¿Qué pasó? Voy a poner uno de 3 cifras. Voy a poner uno de 4 cifras. Creo que se corta, ¿no? Sí, se cortó. Porque ahora la cantidad de números de 2 cifras y de 4 cifras ya son iguales, entonces acá se corta, porque esto se hace verdadero. ¿Entendiste eso? ¿Es que interactúa una sola vez, profe? O sea, Cuando uso el operador OR sí. y dos condiciones, con que una de las condiciones sea verdadera, ya todo se hace verdadero. Entonces, la primera vez que entro al ciclo, esto es verdadero. Esto es falso, pero esto es verdadero. Entonces puedo entrar. Y cuando yo quiero cortar, cuando la cantidad de números de 2 cifras y de 4 cifras son iguales, esto es verdadero, pero esto es falso. Pero como uno ya es verdadero, todo es verdadero. Profe, yo ahí en mi código había puesto código igual a 0. Me diría, no sé, no haría falta, ¿no? Aparte del contador, eran igual a 0.
esa variable no la necesitas. Porque vos después estás pidiendo números dentro del while. Y lo estás guardando en la variable código, ¿que no? Sí. No sé si alguien hizo este ejercicio de otra manera. Si pensó otra forma de cortar el ciclo while. Creo que hay otra forma. No se me ocurre ahora. Puede ser una bandera. Una variable booleana podría ser. A ver. Anto, perdón que me colgué. Yo veo tu pantalla, no, o sea, veo el chat, la pantalla de todos, no veo nada. No se ve ningún código, nada. Y me quedé en lo que estaban haciendo antes. No sé si ya pasaste el código. Vos dijiste que habías hecho diferente. A ver, En el chat, ¿me lo podés pasar? Porque había mostrado esto, pero estoy pensando hacerlo de otra manera. A ver, esto lo pego en el chat. Pero se me ocurre acá usar una bandera de corte. Una bandera en verdadero. Mientras la bandera sea verdadera, se vuelve a true, voy a entrar, pedir un número. Y una vez que hago las comparaciones, si la cantidad de números con 2 cifras es igual a la cantidad de números de 4 cifras, voy a poner van igual a false, entonces se cortaría el ciclo. Pero como la primera vez, si yo ingreso un número de cifra de 3, esto va a ser igual a 0. También le voy a pedir que can2 sea distinto de 0 y que can4 sea distinto de 0, para que por lo menos me deje ingresar un número. False. A ver si esto funciona. Es el número 55. Profe, no estoy viendo la pantalla, no sé si... ¿En serio? no, sí se ve. Ah, no, sí se veía. A ver. ¿Están viendo esto? Ah, A ver, se está ejecutando algo. Sí. ¿Eso se ve o no? Sí, 123. Ahora Sí. sí. Es que tengo dos pantallas y las tengo duplicadas y me confundo. Bueno, ingresé un número de 2 cifras, de 3 cifras. Le voy a ingresar uno de 4 cifras ahora. Nada, ¿qué pasó? Y ahí se cortó. Bien, otra forma sería esta, usando una bandera de corte. Y pregunto entonces, después que hago estas comparaciones, pregunto si la cantidad de números de 2 cifras y 4 cifras son iguales, y además que los contadores sean distintos de 0, es decir, que por lo menos haya agregado un número de 2 cifras y de 4 cifras. Esto pasó por el chat. bien, profe, gracias. ¿Mandé bien? Sí, mandé bien. Bueno, ¿hay otro ejercicio que quieran ver? De cualquier TP, sí, no hay problema si están haciendo el primer TP o el segundo y tienen alguna duda. Miren que hay un montón de ejercicios. No es necesario que hagan todos, pero sí la mayoría. ¿Saben por qué les digo que lo hagan? En el coloquio de la comisión anterior entró un ejercicio súper parecido a un ejercicio del TP. Entonces, si hacían el trabajo práctico, no van a tener problemas con el coloquio. Por eso les digo que hagan y se saquen la duda. Bueno, ahora van a tener todo el fin de semana para hacer el trabajo. Y Anto, ¿me podría repetir después de operadores, los de for, while? No lo estoy entendiendo bien. lo de for y while, a ver. Después de operadores me pedí
tenía problemas con la computadora, entonces las clases 5 y 6 las recibí muy entrecortadas. Las estoy viendo por video, todo, pero bueno, una explicación más personal creo que sea mejor. Bueno, no sé si estoy mostrando acá. Bien, después de los operadores vimos las estructuras. Teníamos las estructuras condicionales, que era el if, que podía ser if solo, if else o if elif. Eran distintas formas de hacer una estructura selectiva. Y también vimos las estructuras repetitivas, que ahí era el for y el while. ¿Ok? Las estructuras if, usas la palabra reservada if y una condición, como usábamos acá en los ejemplos. Por ejemplo, acá estamos usando if y la condición es toda esta. Esta es una condición chiquita con un operador relacional. Estoy preguntando si el número es mayor a 9. Y la estoy uniendo con un operador lógico AND con otra condición que estoy preguntando si el número es menor a 100. Todo esto se hace una sola condición. 2 puntos y adentro van todas las instrucciones que quieras que sean parte del if. Si vos acá querés hacer un print, lo puedes hacer siempre respetando la indentación. Si respetas la indentación, estás queriendo decir que esta instrucción pertenece al if. Ya en la siguiente línea, en la línea 9, ya dejas de respetar esta indentación, entonces este if es una instrucción aparte. Si esta condición no se cumple, entonces viene por este camino y pregunta si esta condición se cumple. Si tampoco se cumple, viene por este camino y así sucesivamente. Entonces puedes tener un if simple, un if múltiple con if elif, como el ejemplo de acá, o un if doble, que es if condición else. El else es como un camino de descarte, ya no tenés nada que comparar, no tenés ninguna condición. Si esta condición es verdadera, entras por acá, pero si esta condición es falsa, seguramente venís por el camino del else. Si este else es opcional, porque puede o no estar. Acá no está, bueno, acá sí está, pero acá también podría no estar el else. Acá yo tengo un if, el if y no tengo ningún else. Es opcional. Ahora vamos a ver, tengo el for. Para el ciclo for es una instrucción repetitiva que generalmente lo usamos cuando conozco la cantidad de veces que voy a repetir una instrucción. En los ejemplos que mostraba el compañero, ¿dónde está? No, este no es. Bueno, igual acá debe haber algo de for. Acá. Acá yo le estoy pidiendo al usuario que me ingrese una cantidad. Si bien en un principio no la conozco, pero en algún momento sí voy a conocer esa cantidad porque el usuario me la va a ingresar. Entonces, idealmente uso un ciclo for, que se va a repetir n veces, que es una cantidad que me ingresa el usuario. Con range generas una secuencia de números, que es la que va a ir tomando la variable i para iterar todas estas veces. Por ejemplo, si vos haces 40 in range, vamos a mostrar 5. Este range te va a generar una secuencia de números de 0 hasta 5 menos 1. Entonces te va a generar 1, 2, 3, 4 y 4. Te va a generar estos 4 números. Y la variable i, que es la que vos definís acá, que podés ponerle cualquier nombre, ¿no? Yo ahora le puse i, pero vos podés ponerle lo que vos quieras. Esta variable i va a ir tomando cada uno de estos valores. Primero la variable i va a valer 0. Va a hacer alguna instrucción dentro del for, va a dar la vuelta y ahora i va a valer 2. Después va a valer 3 y 4. Cuando valga 4, esto se termina de ejecutar. Pero yo voy a hacer un print i para que veas cómo la variable i va tomando diferentes valores. Vamos a ejecutar esto. ¿Ves? En un principio, en la primera vuelta, i vale 0. Da la vuelta, ahora i vale 1. Vale 2, vale 3 y vale 4. ¿Se entiende eso? Osvaldo, creo que es el que me preguntó. Sí, sí se entiende. Sí, está bien. Está mejor. Sí, sí. ¿Entendés las diferentes formas de generar una lista de números? Podrías pasarle un único valor. Si le pasas 2 valores, uno es donde le indicas dónde empieza y dónde termina, menos 1. Y si le pasas 3 valores, va haciendo saltos. ¿Sí?
Por ejemplo, yo acá voy a generar un range que empiece en 2, que termine en 10. Quiero que termine en 10, por eso le indico, le paso el número 11, porque va a ir hasta 11 menos 1, y le digo que haga un salto de 2 en 2. Entonces el i va a ir tomando primero el 2, después va a tomar el valor 4, y así sucesivamente. 2, 4, 6, 8 y 10. Porque le indiqué que haga un salto de 2 en 2. Claro, el comienzo de él sería el número 2. Tenía que Sí. tomar el 12, el salto de 2 en 2. 2, 3, 4, Después va el 6 6. y 10. Bajo. Bien, Esos son los está números bien, acá. está bien. Pues tenemos el ciclo while, que lo usábamos también para hacer instrucciones repetitivas, pero en este caso generalmente no conocemos la cantidad de veces que voy a hacer una instrucción. Por ejemplo, en el ejercicio que mostraba el compañero hace rato, que te ingresaba nombre y notas. Yo no sé cuántas veces voy a ingresar eso. Entonces se hace una condición de corte. Por ejemplo, a ver si hay uno acá. Acá, la condición de corte es que la respuesta sea igual a la cadena de texto sí. Entonces yo vengo acá y pregunto, respuesta es igual a sí, esto es verdadero, entonces entro al ciclo. Hago todas estas instrucciones y al final le vuelvo a preguntar al usuario si quiere seguir continuando. Si el usuario ingresa sí, entonces yo en respuesta sigo teniendo la palabra sí. Cuando dé la vuelta, vuelvo a preguntar. Respuesta es igual a la cadena sí, esto es verdadero, se vuelve a ejecutar. Ahora, si el usuario ingresa no, cuando yo dé la vuelta, yo en respuesta tengo la cadena no. Entonces, no es igual a la cadena de texto sí, esto es falso, entonces esto ya se deja de ejecutar y se corta el ciclo. Esto es importante que dentro del ciclo while en algún momento actualices la variable, porque si no la actualizas, esto se hace un ciclo infinito y no se corta nunca. Y eso es un problema. También, por ejemplo acá, estoy usando un while y conozco la cantidad. Cuando conozco la cantidad, idealmente se usa un for, pero también se puede usar un while. Acá el usuario, suponete que te ingresa el número 5, ¿no? Yo en n, en la variable n, voy a tener guardado el número 5. Y después declaro una variable i, ahí estaba señalando la pantalla, qué tonto. En la variable i la tengo inicializada en 1. Y acá vengo y pregunto, ¿i es menor o igual a 5? Esto es verdadero. Entro al ciclo, hago un print y actualizo la variable i. Ahora la variable i vale 2. Doy la vuelta, 2 es menor o igual a 5, esto sigue siendo verdadero. Hago un print y vuelvo a actualizar la variable. Después voy a leer 3, 4, hasta que valga 5. Cuando i vale 5, vengo acá y pregunto, 5 es menor o igual a 5, esto es verdadero. Bueno, entro al print, entro al while, hago un print y actualizo de nuevo la variable i. Ahora i vale 6. Doy la vuelta, 6 es menor o igual a 5, esto ya es falso, entonces se corta el ciclo y no sigue ejecutando nada. ¿Se entiende eso? Sí, sí, está bien. Entonces puedes usar, cuando conoces la cantidad de veces que vas a repetir algo, puedes usar un for o un while, y cuando no conoces la cantidad, cuando tenés una condición de corte, generalmente se usa un while. Bien, bien. Y hay otra cosa, creo que no. Y lo de la indentación, ¿no? Sí, lo de la indentación es un solo espacio, después de los 2 puntos, se pone solo, ¿no es cierto? Sí, se hace automáticamente, vamos, sí, generalmente se hace automáticamente. A ver, vamos acá. Entonces yo pongo 2 puntos, hago enter y este espacio se hace automáticamente. Si por algún motivo vos lo borraste, después con la letra tab, que es la que tienes las flechitas así, Sí, vuelve a ser solo. O sea, bien. tocas la tecla y se hace el espacio ese. Y Ajá, acuérdate siempre que, digamos, vos acá tenés un while. Todos estos están respetando la indentación del while. Quiere decir que todas estas instrucciones pertenecen al while. Pero dentro del while vos también tenés un if. Y sí, dentro del if tenés otra instrucción. Esta instrucción está respetando la indentación del if. ¿Sí? Eso también ten en cuenta, que dentro del if también tienen que respetar la indentación. Si yo ahora borro esto, este cant2 ya no pertenece al if.
pero como sigue respetando la indentación, pertenece al while. Si vos querés que pertenezca al if, tienes que respetar la indentación dentro del if. Bien. ¿Hay alguna otra duda de otro ejercicio o de lo que sea? Profe, yo tengo una consulta, pero no de los ejercicios en sí. Quería preguntar el tema de las inasistencias, cómo es, hasta Eso te cuánto se puede puede tener. responder Edgardo. Edgardo, ¿estás? Porque él se hace cargo de las asistencias. No sé si está. A ver, no sé si está escribiendo o va a prender el micro. Quería saber hasta cuántas inasistencias se podía tener y en el caso que de ya tener más de las que se puede, si se pueden recuperar de alguna manera. Bien, me dijo Edgardo que ya consulta al coordinador y te responde esa duda. ¿Cómo es Gracias. la inasistencia? ¿Vos tenés muchas inasistencias? No sé cuántas la permitida. Creo que tres o cuatro. No sé. Sí, tengo acá un documento que decía algo de eso. Yo había calculado que más o menos el promedio es que no se puede faltar más de 6 veces, porque me parece que decía que había que estar en un 60, en un 70%, entonces calculando más o menos las clases, o sea, no se puede faltar más de 6, creo. Sí, es 70%. Eso decía, ¿no? A ver, estoy viendo el código. El código de conducta. Es requisito de regularidad del curso la asistencia al 70% de clases. Respetar horarios, prender las cámaras. Ese código creo que estaba en la plataforma, me parece. Pero bueno, sí, es un 70% de asistencia en clase. Bien. Pero bueno, ya vemos, consultamos igual qué es lo que pasa si tienen más de esas faltas. Lo que sí es obligatorio que realicen los coloquios, teórico y práctico. Eso sí. Eso, profe, gracias. Bien. Si no hay más dudas, terminamos acá. Si alguien quiere consultar algo, yo No, igualmente. Anto, yo solo les quería comentar a todos lo que nos pasó ayer, ¿te parece? Porque, bueno, ayer no sé por qué se tildó el Colab y yo hacía los códigos y me daba todos erróneos, bueno, y la verdad renegué toda la tarde porque probé con los básicos esto de imprimir y ni siquiera imprimía y me decía que estaba mal. Con Antonella chequeamos el código estaba bien y resulta que lo que estaba funcionando mal fue el Colab. Entonces tuve que habilitar de nuevo todo el práctico y recién poder hacerlo. Entonces, eventualmente puede haber una gran falla en el Colab y no es que estemos codificando mal. Entonces, si lo quieren considerar por ahí, y la opción fue esa, habilitar un nuevo, volví a cargar todo el práctico y lo empecé a hacer en un nuevo Colab y descarté el anterior porque no sé qué pasó, pero fue imposible trabajar en ese, ¿no? Sí, todo el archivo tenía como un error, porque todas las celdas le daba el mismo error. No sé, ¿y no será que tiene un límite cuando lo usamos gratis? El Colab tiene un límite y por ahí superás ese límite y capaz que puede ser ese el error, lo que te genera error. No, porque era el error o sea, eran los códigos, me decía, o sea, no podía como imprimir. Entonces, todas las impresiones decía que había un error en la impresión, que había un error en la impresión, Bien. pero era porque después hice lo mismo en uno nuevo y no tuve inconveniente. Y aparte Genial. yo tengo 3 archivitos, o sea, tengo los archivos que estamos haciendo acá en Colab, no es que tengo otras cosas. Claro. Fue, bueno, un error, podríamos decir, de sistema, pero de sistema del Colab, no de Claro. sistema.
para tener en cuenta. Sí, me quedó la duda, ¿un límite de qué tiene? ¿De archivos? ¿De celda? Tiene un límite de, creo que en gratis, tiene un límite de capacidad de procesamiento y de, creo que de minutos también de uso. Es como una máquina virtual el Colab y tiene un límite de uso en, creo que en minutos o horas, digamos, que no me estoy acordando, pero sí lo leí en algún momento. Por eso que te da la opción de en algún momento, si te vas a dedicar a programar y querés usar el Colab, contrates, digamos, te permite contratar más máquinas. No sabía eso. Dato. Ya lo voy a leer de nuevo, pero si está por ahí en el Colab, te informa. Genial. Bueno, si lo encontrás al texto, me lo Sí, mandas. sí. Yo ayer estaba haciendo unos ejercicios y en algún momento era como que se tildaba. Me daba error, mejoraba supuestamente y me seguía dando. Cambié, salí de la página y después no sé si por un tiempo y al rato volví a poner y se había arreglado. No sé Funciona. si es como una tildada. Sí, es un error interno seguramente de cálculo. Es raro. Disculpa, no, acá con lo que el compañero dijo que tiene límite, concuerdo con él, justo estoy viendo ahora el tema de herramienta y bueno, está el Colab Pro, está el Colab Pro Max, o sea, sí te limita el tema de la memoria y la memoria RAM. Ajá, bien. Ahora me voy a poner a leer entonces. Yo Buenos días, profesora. a usar esto. Sí, te escucho. Sí, profesora. Sí, yo hace rato le mandé por chat diciendo que los ejercicios que estaban viendo hace rato, el número 27, 28, en ese práctico yo en el Colab no puedo abrir a partir del ejercicio 15 para abajo, que son como 40, ¿verdad? Y Pasa no puedo abrir no puedo trabajar en código. No me sale No le sale la parte este, de código. Sí, sí. exacto. Sí pasaba. Sí que es pasaba. una sola celda de texto. Ese es el Sí. problema. Tenés que Claro, copiarlo no, ni tampoco la detecto. O sea, me No, sale por eso. solamente hasta el 14. Es que todos esos ejercicios están en una sola celda de texto, lo que dice la profe. Lo que tendrías que hacer es copiar ejercicio por ejercicio, abrir una nueva celda abajo de texto y pegarlo. Ah, Y bien. ahí habilitarías también una celda de código. Así, y para individualizarlo, digamos. Sí me pasó a mí también. Ah, bien, gracias. sé que tengo. No, acá los tengo separados yo. ¿Cuál es el TP, el for o del guay? Tengo dos TP. A ver, este. El for tiene eso. No sé si el Whale también, porque no me puse con ese, pero el for sí tiene. Me parece que yo los separé antes. Que no los tengo. Pero sí es una sola celda de código donde están todos estos ejercicios. Entonces vos presionás ahí, lo que puedes hacer es copiarlo y vas al final, no sé, te abrís una celda de texto. No, no se está viendo. ¿En serio? Me confundí de pantalla de vuelta. O sea, está fija, no se ve lo que estás haciendo. ¿Se ve ahí que presioné en el ejercicio 25? No, ¿Oh? Perdón, también en el práctico de estructura white, yo por lo menos en el ejercicio 15, a partir del 15 en adelante. ¿Ahora ven en la página de 1000 programadores? ¿O tampoco? Sí, sí, ahora sí estamos sí. viendo eso. Bien, lo que... Anto, ahí estaba leyendo lo de Colab. Sí, Y por ejemplo, ¿cuál es el tiempo máximo de ejecución de los cuadernos de Colab? Dice que el ciclo de vida máximo de las máquinas virtuales donde se ejecutan los cuadernos es de 12 horas. Además, los cuadernos se desconectarán de las máquinas virtuales cuando estén inactivos durante un periodo demasiado largo. Dice el ciclo de vida máximo de las máquinas virtuales y el comportamiento del tiempo de espera por inactividad puede variar a lo largo del tiempo o en función del uso que hagas. Dice, por ejemplo,
A los usuarios que quieran disfrutar del ciclo de vida de las máquinas virtuales más extensos y de comportamiento de los tiempos de espera por inactividad más laxos y que no varíen demasiado con el paso del tiempo, puede que les interese suscribirse a Colab Pro o Pro Más. Ah, genial. Entonces se puede estar 12 horas en un mismo archivo. según lo que Claro. entendí. Igual cuando estás sin hacer, que te desconecta, te da enseguida la opción de reingresar, o sea, te sale un cartel y que te dice, bueno, se desconectó, pero le pones clic y te lo vuelve como a habilitar al momento, ¿no? Sí, eso sí. Sí. Eso sí lo he visto. Ahí me acaba de salir un cartel. Se había desconectado. Bien. Lo que pasa en esos ejercicios es que son todos una celda de texto. Como esta, por ejemplo, es una celda de texto y es una sola donde están todos los ejercicios. Yo acá ya los tengo separados, pero suponete que vos tengas todos juntos, tocas en la celda, y lo que puedes hacer es copiar este ejercicio. Te vas al final, abrís una celda de texto, lo copias ahí y listo, ya lo tenés separado del resto. Ahí donde está. Acá. Ya lo tenés separado del resto. Y después abrís una celda de código para ejecutar ahí. Eso es lo que ir separando los ejercicios, porque están todos juntos en una sola celda de texto. Acá ya los separé a todos. Por eso no me salen. Bien. Si no hay más dudas, terminamos por hoy. Igual, si hacen algún TP durante el fin de, me quieren consultar por el grupo, no hay problema. Gracias, Santo. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Chao, chicos. Buen Que fin de. pasen buenas fiestas. Buen fin de. Siempre. Luego. Ah, no se olviden del coloquio el viernes, ¿no? Igual les recuerdo por el chat. Gracias. Al coloquio del viernes se lo puede hacer cualquier hora, ¿no? Porque según lo que leí, a partir de las 8 de la mañana, creo que hasta las 23. En cualquier momento lo podemos responder. Sí, va a estar habilitado todo el día y vos cuando quieras entras y lo resuelves. Bien, bien, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Profesor, Sí. ¿Quién habla? sí, quería preguntarle en el ejercicio, en el trabajo práctico de estructura while, el ejercicio 24, ¿por qué salta del 24 al 26? Porque no lo tengo el 25. No salta. El 25 dice realizar un programa que permite ingresar P alumnos. No, no lo tengo. Ahí Tengo lo el puedo 24 que dice, tomando tomando el algoritmo del punto anterior se ingresan repetidamente números, bueno, eso es 24. Y después salta el 26, la productoria, que se denota por la letra griega sigma, a ver. Espera que y me no lo acuerde. tengo el 25. Ah, no, tenés razón, yo estaba viendo el del for. Yo tampoco tengo el 25. Sí, del 25 salta el 26 parece. Sí, no pensé que yo había borrado sin querer algún ejercicio. Pero no, recién me di cuenta, mira. Sí, da 24 Bien. y pasa el 25 directamente. Le paso el 26. Ah, el 26, claro. Ya, 24 al 26. Ah, bien, gracias.